Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y hoy tengo preparado un sermón de algo que en realidad yo pensé que he enseñado antes. Tengo más que 5 años de predicar y poner sermones en YouTube, aunque que he predicado muchos años antes de esto en mi ministerio, ¿verdad? Pero en YouTube tengo más o menos 5 años de cada domingo poner otro sermón. Y yo pensé que he enseñado esto ya, pero todavía no. Entonces hoy vamos a hablar de los 7 juicios. Y yo tengo una serie, ¿verdad?, de sermones sobre el número 7. Por ejemplo, tengo los 7 misterios. Hablé una vez de las 7 iglesias. 7 evangelios, 7 fiestas de Israel, 7 maneras que alguien recibió el Espíritu Santo. Entonces yo tengo muchos videos en YouTube sobre los 7 raptos, 7 cosas que Pedro dijo que son preciosos, 7 apariencias de Jesús después de su resurrección. Los 7,000 años de la historia, la 70ª semana de Daniel. Entonces hay muchos 7 en la Biblia. Dios siempre usa el número 7. Entonces yo pensé que ya he hablado de esto, pero completamente olvidé. Quiero mostrarle algo, ¿verdad? Aquí tengo algo que hice en Honduras. Cuando yo fui a Honduras como misionero. Bueno, la primera vez que fui a Honduras era en 1998. Después de haber graduado del Instituto Bíblico. Después tenía que viajar y predicar y buscar apoyo para regresar a Honduras como misionero. Y logré en 2001 esto y regresé a Honduras como misionero para vivir. Y cuando estuve predicando en los Estados Unidos, alguien tiene esto, y no sé cómo decir esto, como un perfil, ¿verdad? Como la Biblia es. Esto es toda la Biblia, ¿verdad? En un lugar. Y había un hombre en inglés que hizo todo esto, que se llamaba Vernon Hansen. Y conseguí su cosa esta, lo que era la obra de él, en inglés. Y en la iglesia la iglesia bautista Gloryland en Birmingham, Alabama. Ahí conseguí esto. Y cuando llegué a Honduras como misionero en 2001, trabajé 2 semanas en traducir todo esto a español. Y bueno, ahora he perdido el original en inglés, pero tengo todavía esto en español. Y cuando yo gané a alguien a Cristo, siempre llevé conmigo esto para ayudarme en enseñar la Biblia. Y en la casa que alquilé ahí en Honduras, yo puse esto en la pared. Abajo era la mesa donde comimos, ¿verdad? En la cocina. Y tenía yo gente que venían y cada semana estudiábamos la Biblia y usábamos esto en el estudio. Y la primera cosa que siempre quise yo enseñar era de los 7 misterios. Entonces ya tengo esto en YouTube, los 7 misterios. Y enseñando lo demás que tengo aquí. Pero estas 3 cosas completamente olvidé poner en YouTube. Entonces yo no hice estos. Y estos son los 7 bautismos, los 7 juicios y los 7 resurrecciones. Entonces yo falto de poner esta enseñanza en YouTube. Aunque que hice muchas veces en Honduras. Y yo no sé por qué olvidé, pero completamente olvidé de enseñar. Entonces en las semanas que vienen, mi deseo es pues hacer lo que olvidé hacer. Enseñar de los 7 juicios, de las 7 resurrecciones y de los 7 bautismos. Para que podamos tener, pues, por lo menos en YouTube, para que otros puedan aprovechar la enseñanza. Pero también, pues, mi deseo es poner todos mis videos sobre 7 tal en mi canal, en un playlist, ¿verdad? Yo no sé cómo es playlist en español, pero en YouTube usted puede poner un playlist, ¿verdad? Una lista. Y yo quiero que tenemos lista de serie de sermones de 7, porque siempre usa el número 7, Dios. Entonces en el futuro voy a hablar más
de las cosas siete resurrecciones, 7 bautismos, 7 juicios vamos a hablar. La semana pasada prediqué del tabernáculo, y mientras que estuve predicando, ¿qué dije yo? ¿Y qué tal si hay 7 tabernáculos? Porque siempre usa el número 7 Dios. Y estuve pensando en esto y yo dije, ¿sabes qué? Hay 7 tabernáculos, entonces yo tengo que hacer un video sobre esto también. Y hay otras cosas, quizás hago un video de esto, quizás no. Los 7 milagros de Jesús en el libro de Juan, pues quizás. Hay los 7 cosas que Jesús dice que Él es en el libro de Juan. Muchas cosas. 7 tipos de comida en la Biblia. Hay bastantes sermones que puedo hacer hablando de 7 cosas, ¿verdad? Pero por lo menos los 3 quiero hacer. 7 bautismos, 7 juicios, 7 resurrecciones. Entonces las semanas que vienen hablaré de estos. Pero comenzamos hoy con esto. Los 7 juicios. Vamos a hablar de los juicios o cuando Dios está juzgando. Ahora vamos a comenzar en 1 de Samuel 2:10. Sabemos que Dios es el gran juez de la tierra. Y yo sé que Dios siempre está juzgando, ¿verdad? Hay muchos juicios en la Biblia, pero yo tengo 7, por lo menos 7 juicios más importantes. Y enseñando esto es una buena manera enseñar, pues, ¿cómo se llama? Las dispensaciones. Y es otra cosa que olvidé decir. Tengo un sermón en YouTube, las 7 dispensaciones, es otra. Pero mi deseo hoy es hablar de esto, de hablar de los 7 juicios, los juicios más importantes que hay en la Biblia, con el propósito de, pues, educar, ¿verdad? Yo quiero que entiendan, pero también para que tienes, ¿verdad? Y también es una buena manera que podemos ver toda la Biblia y ver cosas que van a venir en el futuro. ¿Me entiendes? Y yo soy maestro o predicador o podemos decir uno que enseña la Biblia de la forma dispensacional. Yo creo en las dispensaciones. Entonces yo voy a enseñar esta enseñanza y vamos a aprender mucho de las dispensaciones. Vamos a ver cómo está la Biblia y todo. Y también vamos a ver aún más del Evangelio, de la salvación, de las cosas que han de venir. ¿Ok? Vamos a 1 de Samuel 2:10 y empezamos con este versículo. 1 de Samuel 2:10, después vamos a Actos o Hechos 10:42. Pero 1 de Samuel 2:10 dice así: delante del Señor serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde el cielo. El Señor juzgará los términos de la tierra. Amén. Y dará fortaleza a su rey y ensalzará el cuerno de su Mesías o su ungido. Entonces aquí tenemos una profecía del Antiguo Testamento de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Pues Jesús es el juez. Es el gran juez. Es una profecía del Antiguo Testamento hablando de Jesús cuando Él viene para juzgar la tierra. Vamos a Actos. Me gusta decir Actos porque en las Biblias más antiguas dice Actos en vez de Hechos. Hoy en día muchos dicen Hechos, pero en inglés es Acts. En realidad más cerca a inglés. Pero el libro de Actos o Hechos 10:24. Otro versículo que habla del juez Jesús. Y ahí leímos en Actos o Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Está hablando de Jesucristo. Dice que Él es el juez de los vivos y de los muertos. Dios es juez de ambos, los que están vivos y los que ya murieron. Y Dios va a juzgar a todos algún día. Ahora, una cosa que quiero enseñar, ¿verdad? Es lo que enseño hoy yo es algo que antes había un predicador que se llamaba Clarence Larkin. Enseñó. Y Larkin tenía un libro que se llama El libro de la dispensación.
la verdad dispensacional. Y mi pastor era Pedro Rockman. Anteriormente, donde yo fui al Instituto Bíblico, el maestro de allí, del Instituto Bíblico mío, era Peter Rockman. Y Peter Rockman enseñó mucho de los 7. Él enseñó los 7 juicios, los 7 bautismos, algunos libros tiene hasta hoy en día de esto. Pero es difícil conseguir en español, porque había muy pocos traducidos en español. Entonces, esta es una enseñanza que él enseñó. Pero yo no voy a enseñar exactamente como él enseñaba, ¿verdad? Él enseñó, pero yo, pues, no enseño yo sermones de otros, ¿verdad? Si está en la Biblia, yo lo predico. Y si hay 7, hay 7. Si él predicó de los 7, yo predico de los 7. Pero yo no voy a copiar, le digo, ¿verdad? Yo no voy a robar su sermón, le digo. Yo he estudiado esto y, bueno, puse en la forma mía de hacerlo. Y yo decidí, vamos a poner los 7 juicios en orden cronológicamente de cuando iban de pasar, ¿ok? Otros, si escuchas tú un sermón sobre los 7 juicios en la Biblia de otros, quizás ellos le van a dar en otra pues, forma, ¿verdad? Pero yo voy a dar en esta forma. Y yo voy a enseñar cronológicamente de cuando fueran hechos. Los 7 juicios. Vamos a hablar de esto. Yo le voy a contar los 7. No quiero ir muy largo, pero en inglés fui como 1 hora, ¿verdad? Enseñé por 1 hora. Pero había mucho para contar, para decidir. Entonces, yo quiero hablar de los 7 juicios en orden de cuando pasan en el mundo. Vamos a comenzar con el primero. Los 7 juicios. El juicio de pecado. De pecado. Dios juzgó el pecado en un lugar. Y sabemos por medio de lo que la Biblia dice, cuándo fue juzgado el pecado en este mundo. Y fue juzgado aquí en la cruz. Cuando murió Cristo en la cruz, hizo con propósito. Nació Jesucristo en el mundo, pero con el propósito de morir. Vino el Señor para morir. ¿Y quién es Jesucristo? Pues Dios. Dios manifestado en la carne. Dios mismo vino a este mundo. En Juan 12, 31 hasta 32 leímos. Juan 12, 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Estaba hablando Jesucristo de cuando Él vino a traer juicio al mundo. Y dice que Él será levantado en la tierra. La cruz era levantada. Cristo murió en la cruz. Levantado, ¿para qué? Para traer gente. Para que la gente del mundo pueda mirar. Él es el sacrificio para todo el pecado. Y aún más, versículo 33. Y esto decía significando de que muerte había de morir. Profetizó Jesús de su muerte, porque Él sabía que vino para morir. Ahora, ¿quién es Jesucristo? Pues Él es Dios. Dios manifestado en la carne. Y en 1 de Juan 2:2 leímos aún más. Aún más. Ahora, en 1 de Juan 2:2, hablando de Jesucristo, mire lo que leímos. 1 de Juan 2:2. Leímos así. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, mas también por los de todo el mundo. Y aún más en 1 de Juan 4:10. En 1 de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo para hacer propiciación por nuestros pecados. Jesucristo es la propiciación. ¿Qué significa propiciación? Propiciación es aplacer el pecado. O aplacamiento. Aplacamiento. Propiciación es
el aplacamiento del pecado. ¿Qué significa? Bueno, aplazar o aplacar, ¿cómo es la palabra? No sé, pero aplacamiento es aplacamiento de ira. ¿Ok? Juicio. El juicio es juzgar algo para castigar. Por ejemplo, miramos un corte, ¿verdad? Un crimen va al corte. El juez dice, ok, tal crimen has hecho. Entonces su castigo es tal. Ok, un hombre pues roba un banco, ¿verdad? Y quita del banco $2 millones. Ok, pues entonces el juez dice, ajá, entonces 20 años en la cárcel. Ahí está su castigo. Bueno, con Dios, Dios está en el cielo. Y Dios Padre está en el cielo. Y sabemos que Dios Padre está ahí. Y que Jesucristo es Dios el Hijo. Y sabemos que Dios es un solo Dios, ¿verdad? Un solo Dios, pero con 3 partes. Nosotros somos hechos en la imagen de Dios. Somos de 3 partes. Tenemos cuerpo, tenemos alma, tenemos espíritu. Nosotros no podemos dividirnos como Dios puede. Yo no sé cómo puede, pero Dios sí. Y somos hechos en la imagen de Dios. Entonces Dios es un solo Dios, pero en 3 personas. Y así dice 1 de Juan 5, 7 y todo. Es un solo Dios, no 3 dioses. Es un solo Dios. Pero Dios puede dividirse, yo no. La única manera para dividir mis 3 partes, porque soy hecho en la imagen de Dios, entonces yo también tengo 3 partes, es morir. Y al morir, pues mi alma y espíritu sale de mi cuerpo, se divide. Pero Dios puede dividirse cuando quiere, porque Él es Dios. Un solo Dios, 3 partes, 3 personas, pero un solo Dios. Entonces Dios Padre en el cielo dijo a su Hijo, Hijo, quiero que tú vayas ahí. Y el Hijo dijo, bueno, yo me voy. Y Jesucristo es Dios manifestado en la carne y bajó del cielo el Hijo con un propósito. Y el propósito era ser la propiciación de los pecados de todo el mundo. Y miramos en 2 de Corintios 5 algo. Y pensando en esto, pues, qué buena cosa es pensar en esto, porque esto es cuando Dios Padre castigó a su Hijo por mis pecados en mi lugar. Yo hablo de la propiciación, yo digo que una propiciación más o menos es como un sustituto. Alguien sufriendo en lugar de otro. O alguien pagando por lo que otro había hecho. Entonces yo veo a Jesucristo como mi propiciación. ¿Qué significa? Que Dios Padre le juzgó por mí. Yo debería morir por mis pecados. Yo debería pagar por mis pecados. ¿Dónde? En el infierno. ¿Existe el infierno? Sí, el infierno es donde uno va para pagar por su propio pecado. Pero ¿qué tal si uno lo había pagado ya? Cristo ya pagó mis pecados. Él tomó mi infierno, ¿verdad? Y en morir en la cruz por mis pecados, Dios le juzgó por mí. Yo no tengo que ir al infierno y pagar por mis pecados por toda la eternidad. Cristo ya lo pagó. Entonces yo acepto el sacrificio de Cristo y ahora soy salvo. Así es la salvación. A ver si puedo explicar bien esto. Vamos a 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21 dice, porque a él que no conoció pecado. ¿De quién habla? Jesús. Jesucristo nunca pecó, ni siquiera una vez. 33 años vivía Jesucristo sin pecar ni una vez. A él que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa? Jesucristo, el inocente, el justo, el que nunca pecó, se hizo pecado, o lo hizo pecado. Es decir que Dios Padre puso el pecado sobre él. Entonces el pecado estaba puesto aquí, en Jesucristo. Y cuando Cristo murió en la cruz, Dios Padre echó su ira contra el Hijo y contra el pecado aquí en la cruz.
Y Cristo es entonces el que pagó por recibir la ira de Dios. El juicio de Dios era su ira contra el pecado y en el inocente muriendo por el culpable. Y qué bendición. Pero pobrecito Jesús, lo que él sufría en la cruz era mucho más que solo morir y ser latigado y todo esto. Él sufrió la ira de Dios contra el pecado del mundo. Vamos a Isaías 53 para que pueda yo mostrarle, ¿verdad? En inglés, pues más fuerte puedo contarle, ¿verdad? Porque tengo más uso de las palabras en inglés y yo sé qué quiero decir. En español, pues es un poco difícil porque ¿cómo te explico lo que exactamente pasó en la cruz? Sí murió Jesucristo como un ser humano y como ellos mueren. Pero también algo espiritual pasó ahí. La ira de Dios fue puesto en Jesús y echado en Jesús contra el pecado del mundo para que Cristo pudiera ser el pago de los pecados del mundo. Tomó mi castigo, tomó mi infierno en la cruz Jesús para salvarme. Y si yo por fe recibo, si yo creo en lo que Cristo hizo por mí, aceptando la expiación de sangre, por creer, por fe, yo soy perdonado. Hallo yo perdón por la sangre de Cristo, porque Él tomó mi castigo. Porque la ira de Dios fue echado en Cristo por mis pecados. Fue el juicio de la cruz. Entonces yo voy a poner aquí, y en cada uno yo voy a poner el número. Número 1 es de pecado. Fue juzgado los pecados del mundo cuando Cristo pagó por los pecados del mundo. Le dije, ¿verdad? Isaías 53. Isaías 53 habla de Cristo que iba a sufrir, que había a sufrir el futuro. Estaba escrito en el pasado esto, pero cuando fue escrito era de algo en el futuro, pero está escrito en el pasado como ya hubiera pasado. Qué interesante, ¿verdad? Porque Dios sí sabía que va a pasar. Y en Isaías 53, hablando de Jesucristo, mire lo que dice. 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, dice, y abatido, dice. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él y por su herida somos nosotros sanados. Dice 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Mas el Señor cargó en Él la iniquidad de todos nosotros. Fue cargado en Jesús el pecado de todo el mundo. Todos los pecados, pasados, presentes, futuros, puesto en Jesús. Y Dios Padre echó su ira contra el pecado. Y allí juzgó Dios Padre los pecados del mundo. Pagó Jesucristo por esto. Aún más, versículo 8. De la cárcel del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la transgresión de mi pueblo fue herido, y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos en su muerte, porque nunca hizo él violencia, ni hubo engaño en su boca. Aún le complació el Señor herirlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su alma en expiación por el pecado, Él verá su simiente, prolongará sus días, y el placer del Señor será en su mano prosperado. Del trabajo de su alma verá y quedará satisfecho. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y Él llevará las iniquidades de ellos. Llevó mis iniquidades, llevó mi pecado el Señor Jesucristo. Cuando Dios Padre echó su ira contra el pecado ahí. ¿Cómo le explico, verdad? Pues es como así. Dios Padre en el cielo está mirando a su Hijo aquí. Mirando a Él
mientras que vivía 33 años sin pecar ni siquiera una vez. Y algún día le llevaron a Cristo y le golpeaban y le castigaban, le azotaban, le bofetaban y le pusieron en la cruz clavándole. Y Dios Padre del cielo estaba mirando abajo a su Hijo inocente puesto en la cruz. Y en el cielo Dios Padre miró: Miguel, Gabriel, véngase a mirar lo que yo veo a mi hijo, lo que están haciendo a mi hijo, mire. Y miró hacia abajo otra vez y Dios Padre no vio a su hijo. Ya no más vio a Jesús. Ya miró pecado. Y todo el pecado de todo el mundo puesto en un solo lugar. Y cuando Dios Padre miró a esto, Dios Padre dijo: no. Odio el pecado. No aguanto el pecado. Y Dios Padre se enojó tanto que Él echó toda su ira contra todo el pecado allí. Y tomó esto el Señor Jesucristo. Tomó el castigo y la ira de Dios contra el pecado y en Él mismo en la cruz. Y como dice la Biblia aquí, Dios Padre entonces después dijo: ok, estoy satisfecho. He juzgado todos los pecados. Eché mi ira allí en Cristo. Y tomó mis pecados el Señor Jesucristo. Y allí es donde fue juzgado el pecado de todo el mundo. Ahora los que reciben por fe el sacrificio de Cristo, confiando en la sangre derramada, son perdonados. Los que no, los que rechazan, ahí van a conocer en el infierno la ira de Dios. Porque no querían la ira echada ya. No querían el pago hecho allí. No querían lo que Cristo tomó. Yo no entiendo cómo uno quiere rechazar lo que Cristo hizo y quiere pagar por sus propios pecados. Pero lastimosamente hay gente en este mundo, muchos religiosos, que ni entienden esto. Y ellos dicen: bueno, yo soy buena persona y cuando muero, pues, ojalá voy al cielo porque hago buenas obras. Y Dios me va a aceptar porque mire a todo lo que hago yo, buena persona soy. No, no es así. Porque tú eres pecador. Y todavía tienes pecado. Y si no vienes a la cruz para ser perdonado, vas a ir aquí para pagar tú por tus propios pecados. No está bueno. Entonces por esto tienes que aceptar lo que Cristo hizo por ti. Y yo quería contarle, ¿verdad?, que el primer juicio era el juicio contra el pecado que hizo Jesucristo aquí. Ahora, si uno acepta a Cristo Jesús, ya es salvo, ya es perdonado. Y ahora debe vivir una vida santa y agradable al Señor. Porque somos nosotros hijos de Dios. Pero los hijos en la tierra, le digo. Tierra. Los hijos de Dios en la tierra, los salvos. Cuando aceptamos a Cristo y somos salvos y no vivimos para el Señor, en este mundo podemos ser juzgados. Un cristiano verdadero, uno que en verdad recibió la salvación que Dios ofrece por fe en la sangre, que recibe a Cristo como Salvador, no puede perder la salvación. Efesios 1:13 dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Cuando somos salvos, la Biblia dice que somos una nueva criatura, porque Dios salva al alma y entra el Espíritu Santo de Dios. Y esto se llama la nueva criatura. Entonces, un cristiano verdadero no puede perder la salvación. Pero todavía vivimos nosotros en un cuerpo de pecado. Un cuerpo, pues, pecaminoso. Llamamos a este cuerpo la carne, ¿verdad? Y cuando somos salvos, lo que Dios desea es que vivimos una vida santa y agradable. Que crucificamos la carne.
que hacer morir, como dice la Biblia, mortificar, hacer morir, hacer los deseos del Espíritu, que seguimos a Dios andando en el Espíritu. Efesios 4:30 dice que no contristéis el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando somos salvos, somos hijos de Dios. Pero hay hijos obedientes y hijos desobedientes. Pero todavía son hijos. Y entonces no puede perder la salvación uno que es salvo. No puede ir al infierno porque fueron juzgados sus pecados en la cruz. Pero si un cristiano quiere vivir una vida carnal, una vida mundana, Dios puede juzgar mientras que está vivo su cuerpo. El alma, perdonado, pertenece a Dios, según Efesios 1:14. Dice que es la posesión adquirida. Al aceptar al Señor como mi Salvador, mi alma ya es de Él, porque fue comprado por Él, por su sangre. Pero mi cuerpo, yo debo servir a Dios en mi cuerpo. Y si no, y yo quiero vivir en pecado, Dios me puede disciplinar en este mundo. Dios me puede castigar en este mundo, en mi cuerpo. El alma no puede ser perdido el alma cuando ya somos salvos. Pero el cuerpo, Dios puede castigar. Leímos esto en Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12, mire lo que dice. Versículo 6. Porque el Señor al que ama, castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, luego sois bastardos y no hijos. Aquí en los Estados Unidos, los cristianos por siglos creían en castigar a los hijos cuando andan mal. Y el padre quitó su faja, ¿verdad? Y cuando el niño hizo mal, el padre golpeaba, ¿verdad? ¡Guau, guau! Hijo, es pecado, no lo hagas. Y tenía su faja. Bueno, Dios tiene su faja muy larga. Y Dios está en el cielo mirando a los cristianos. El alma no puede ir al infierno si son salvos. Pero si un cristiano vive descarriado, Dios sí puede castigar. Y Dios tiene su faja larga. Por esto, como un cristiano, yo quiero vivir bueno. Yo quiero vivir sana. Yo no quiero vivir una vida, pues, triste, una vida mala. Yo quiero guardar mi testimonio, le digo. ¿Verdad? Vamos a ver otro pasaje, Gálatas 6. Si tú eres un cristiano de verdad, porque has confiado en la sangre, no puedes perder la salvación. Pero puedes perder su salud. Puedes perder su testimonio. Puedes perder su vida. Puedes perder su familia. Puedes perder comunión con Dios. Por esto debemos vivir una vida buena sirviendo a Dios. No una vida mala. Porque Dios sí tiene su faja. ¿Qué dice? Gálatas 6:7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, así es la carne, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ya tenemos vida eterna si somos salvos. Pero ¿qué tenemos? Un cuerpo de pecado y que tenemos que controlarlo y no vivir en pecado. Porque lo que sembramos, ¿qué? Segaremos. Entonces, si yo ando sembrando semillas malas, voy a recibir, ¿qué? Plantas malas. Hace poco hice un video, lastimosamente solo en inglés, del otro día en que estuve trabajando con un amigo y estábamos nosotros poniendo semilla de grama.
y entonces poniendo después tierra encima. Y yo lo sembré y ahora estoy esperando yo que sale la grama bien verde para que todo está bien bonito. Entonces yo estoy esperando lo que yo sembré. Bueno, es lo mismo. Como cristianos necesitamos vivir para el Señor y sembrar buenas cosas sirviendo a Dios. Y algún día vamos a recibir galardones en el cielo por lo que hagamos para el Señor. Pero si deseamos vivir carnalmente, en la carne, vamos a cegar lo que hemos sembrado. Por ejemplo, si tú eres un cristiano y tú quieres vivir en fornicación, bueno, no es una sorpresa cuando tú vas al doctor, el doctor dice, mire, tú tienes la sida, o tú tienes gonorrea, no sé cómo se llama, o tú tienes una enfermedad sexual por andar con rameras. Bueno, esto es cegar lo que has sembrado. No debemos hacer esto como cristianos, pero si hagamos, esto es el castigo de Dios. Uno que fuma, ¿verdad? Yo fumo cigarrillos, ajá. Y algún día usted va al doctor, el doctor dice, mire, ya tienes cáncer y tienes 2 meses para vivir y ya vas a morir. Oh, no, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me maltratas? No, Dios no está maltratándote. Esto es lo que tú sembraste, esto es lo que tú vas a pagar en tu cuerpo. Porque escogió andar mal. Entonces en este mundo hay una regla, ¿verdad? Las cosas que sembramos en la carne, segaremos en la carne. Entonces yo no quiero andar mal como cristiano porque yo sé que Dios me va a castigar en la carne. Mi alma está salvo por Cristo porque ya juzgó mi pecado ahí. Pero yo diariamente debo juzgar a mí mismo. ¿Ando bien yo? ¿Ando no? Porque si ando mal en la carne, Dios me va a castigar. Y su faja es muy larga. Amén. Otro. Podemos poner aquí, número 3. Esto será el juicio de los santos después del rapto. Y esto está en el cielo. Nosotros que somos salvos, cuando viene el rapto, la Biblia dice que después es lo que se llama el tribunal de Cristo. No sé si has escuchado del tribunal de Cristo. Pero el tribunal de Cristo es el juicio en que Dios va a juzgar a los cristianos. No para su pecado, porque el pecado fue juzgado aquí. Esto es un juicio para su servicio. Para ver lo que has hecho para el Señor. Y las cosas que hiciste tú para el Señor, recibirás galardones. Como piedras preciosas, ¿verdad? Las cosas que has hecho, pues Dios te va a dar galardones y todo. Bueno, esto no funciona. Y entonces, yo quiero servir a Dios. Y la Biblia dice que recibiremos galardón. Piedras, cosas así. Pero si tú no sirvas a Dios, no vas a recibir. Vamos a ver algunos versículos y necesito ir muy rápido porque ya estamos muy atrasados. En inglés fui 1 hora, yo no quiero ir más en español. Romanos 14:10. Romanos 14:10, hablando a cristianos, mire lo que dice. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de comparecer delante del tribunal de Cristo. Aquí está el tribunal de Cristo. ¿Okay? Otro pasaje está en 2 de Corintios 5:10. 2 de Corintios 5:10, ¿ok? Y otra cosa, algunos cuando hablan de esto, yo he recibido varios correos electrónicos en que ellos se refieren a esto como la bema. Y no sé si has escuchado usted de la bema, pero esa es la palabra en griego. Y algunos no quieren usar lo que la Biblia dice, el término, el tribunal de Cristo. Ellos hablan de la silla bema. Bueno, no uso esta palabra porque hablo español. Pero yo he escuchado otros hablando del tribunal de Cristo y siempre dicen la bema, la silla o el asiento bema. ¿Por qué? Porque en griego es la palabra bema.
para que sepas, ¿verdad? Yo no necesito ir al griego, porque tenemos la enseñanza en español. Pero para que sepas la palabra. Bueno, en 2 de Corintios 5:10, aún más habla de esto, porque es menester que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba las cosas hechas en su cuerpo, según lo que hubiera hecho, sea bueno o sea malo. Si hagamos bien como cristianos y servimos a Dios, recibiremos en el cielo galardones. Vamos a 1 de Corintios 3. ¿Cómo será? Esto no es para ver los pecados. Los pecados son perdonados. Esto no es para juzgar los pecados que hemos hecho. Ya perdonados fueron aquí. Esto solo es para ver el servicio. Para ver lo que vas a recibir. Si tú sirves a Dios como un cristiano, recibirás algo. Si no, pues recibirás nada. Entonces, ¿qué vas a recibir? Vamos a ver, ¿qué dice aquí? En 1 de Corintios 3 dice que será de esta forma este juicio. Dice el versículo 11. Y así dice, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será hecha manifiesta, porque el día la declarará. Porque el fuego será revelado. Por el fuego. Entonces es como así. En el cielo va a tener Dios un fuego. Y Dios va a poner en este fuego, voy a poner aquí, todo lo que tú has hecho después de ser salvo, su servicio. Todo lo que tú hiciste para sí mismo va a salir como humo. Y todo lo que tú hiciste para el Señor vendrá como ¿qué? Pues ahí dice plata, oro o piedra preciosa. Pero si fue hecho para sí mismo, madera, heno, hojarasca. Madera, heno, hojarasca, ¿qué tal? Es algo que quema. Entonces es como así, Dios va a poner todo tu servicio que has hecho después de ser salvo, para ver cuál era hecho para Él y qué es que tú hiciste para sí mismo. Y dice, el día la declarará. Versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá galardón. Mas si la obra de alguno fuera quemada, sufrirá pérdida. El emperador será salvo, mas así como por fuego. Será salvo. Siempre somos salvos, no podemos perder la salvación. Pero podemos perder galardones. Lo más que vivimos en la carne y lo menos que recibimos en aquel día. Lo más que servimos a Dios ahora, lo más que vamos a recibir. Entonces para mí, yo quiero servir a mi Dios. Yo quiero servir a Dios. Entonces yo estoy haciendo todo lo que hago yo en este mundo. Lo hago para mí, Señor, por amor, sabiendo que algún día recibo algo. Algunos dicen, ¿para qué necesitamos esto si vivimos en el cielo donde todo es de oro? Es porque Dios dice que va a dar corona. Y no sé si has visto usted corona, pero hay muchas coronas que usaban los reyes en los tiempos antiguos que tenían piedras preciosas. Algunos han pensado que quizás las piedras preciosas son cuántas almas que hemos ganado a Cristo. La Biblia habla de 5 coronas que podemos ganar en servir a Dios. Y algún día quizás quitamos y pongamos a sus pies, como dicen en Revelación. Bueno, otro es el juicio de Israel. De Israel. En la tribulación. Y en la tribulación le digo, puedo poner aquí el número 3. Pero en realidad podemos decir que es hasta que murió Cristo, porque rechazaban los judíos a su Mesías. Y por esto Dios tenía que castigar. En el Antiguo Testamento hay un libro que se llama el libro de Daniel. El libro de Daniel era una profecía de cuándo va a venir el Mesías. Y venía el Mesías exactamente según la profecía de Daniel.
Pero en esta profecía de años, el último año, los últimos 7 años, será un tiempo en que va a pasar algo y después vendrá en su reino. Vino Jesús y murió, pero rechazaron. Y las cosas en aquel profecía faltaban de pasar. Entonces muchos eruditos bíblicos, muchos que leen la Biblia, dicen que la profecía de Daniel, la última semana, los últimos 7 años, todavía hay que pasar todavía en el futuro. Y esto será en este tiempo. Esta es la cosa que estamos esperando, la tribulación. Es un tiempo de tribulación para Israel. En este tiempo Israel va a pasar por el juicio de Dios. Y Dios va a juzgar también al mundo. Pero miramos de esto, vamos a Deuteronomio, palabra muy difícil decir, Deuteronomio 32. Y en Deuteronomio 32, 36, Dios dijo a Israel que Él sí va a juzgar a ellos. Deuteronomio 32. Dios escogió a Israel y dijo: Israel, tú eres mi hijo y te amo mucho. Mi primogénito, dijo en Éxodo 4:22. Dios miró a Israel como su hijo y amaba mucho a este pueblo, pero rechazó a él cuando él llegaba. Entonces él dijo: ok, vamos a buscar como nación Israel. En Deuteronomio 32, 36 dice: porque el Señor juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció, y que no hay guardado ni desamparado. Y dirá: ¿dónde está sus dioses, la roca en que se confiaban? Y más y más y más. Dice Dios que Él va a juzgar a su pueblo. Y tenemos muchas promesas en la ley de eso. Una cosa interesante miramos en Deuteronomio 4. Dios es tan sabio que Él sabía lo que va a pasar antes que que había pasado. Sabía Dios que cuando viene ellos le van a rechazar. Entonces hasta en Deuteronomio, casi el principio de la Biblia, Dios dijo esto a su pueblo Israel. Deuteronomio 4:30. Leímos esto. Profecía de los últimos días. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volveres al Señor tu Dios y oyeres su voz, pues ¿qué pasa? Dios va a tener misericordia con ellos y aún más y más y más. Pero miren lo que dice: cuando estuvieres en angustia. ¿Cuándo? En los últimos días, los postreros días. Esto es el tiempo de la tribulación o tiempo de la angustia. Ahora, una cosa interesante, en inglés este versículo dice: cuando tú eres en la tribulación en los últimos días. Y en inglés miramos a este pasaje y digamos: wow, es una profecía de este tiempo. En español no dice tribulación, pero dice angustia. Pero también podemos saber y entender esto porque en Jeremías 30 y versículo 7, Dios llama a la tribulación el tiempo de la angustia de Jacob. Miramos a esto en Jeremías 30 y versículo 7. Entonces, inglés y español está bueno que puedes hablar en los 2 idiomas, ¿verdad? Pero si no, pues todavía puedes hallar en la Biblia la verdad. Y aquí en Jeremías 30 y versículo 7, ¡ay! Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Y el contexto es claramente de los últimos días de la tribulación. Entonces la tribulación se llama la angustia de Jacob. Angustia de Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. Entonces Dios no terminó con Israel. Hasta en el principio de la Biblia hizo promesa a Israel: nunca te voy a desamparar. Yo nunca voy a olvidarte. Yo regreso a usted y trabajo con usted como nación.
Hoy en día tenemos gente que dice que son cristianos, que dicen, no, ya no existe en Israel, ya no existen los judíos, ya no. Dios terminó con ellos y todas las promesas para ellos ya son para la iglesia. Mentira. Hay muchas promesas en la Biblia dados para Israel en el futuro. Tengo un libro aquí que en inglés leí, Dispensacionalismo antes de Darby. Muchos hoy en día están en contra de las dispensaciones. Este libro enseña mucho que muchos predicaban el dispensacionalismo antes que aquel que se llamaba Darby, uno que salió en 1800. Hoy muchos están mintiendo. No, la enseñanza de dispensaciones empezó con Darby en 1800. No, este libro el hombre muestra claramente en 1500, 1600, 1700 enseñaban dispensaciones. Y creían mucha gente que Dios va a permitir a Israel regresar a su tierra y comenzar como nación otra vez. Y así hicieron en 1948. Bueno, en realidad en 1947 la ONU le dio una partición o un parte de la tierra. Comenzaron como su propia nación en 48 con su propio gobierno. Entonces Dios estaba amando mucho a su pueblo, pero su pueblo le había rechazado. Entonces Dios tenía que castigar. Y mira a Zacarías. Y bueno, Zacarías, ¿cómo es? Zacarías, sí, Zacarías 13. Y podemos decir que los últimos 2000 años, pues en parte son parte del castigo de Dios. Porque rechazaban a su Mesías, pues fueron esparcidos y todo. Pero ya regresaron. Pero ya tienen que terminar su tiempo de juicio. Y después vendrá Jesucristo a Armagedón. Y allí es cuando Armagedón, que Él viene y Él va a poner aquí su reino. Y en su reino vendrá a gobernar sobre Israel por 1000 años. Zacarías 13, 8 al 9. La Biblia dice que en la tribulación Dios va a salvar muchos judíos en los últimos 3.5 años. El libro de Revelación capítulo 12 habla de por 1290 días Dios va a proteger a los que van huyendo. Bueno, ¿quiénes son? Los de Israel. Pero a los primeros 3.5 años van a sufrir muchos. Y Zacarías nos habla de eso. Van a morir muchos judíos. Dice 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice el Señor, que las dos partes serán taladas en ella y se perderán, mas la tercera parte quedará en ella. Y meteré en el fuego la tercera parte, y los refinará como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre, y yo les oiré, y diré, pueblo mío, y ellos dirán, el Señor es mi Dios. Una profecía de la tribulación, en que algunos judíos van a morir, pero Dios va a salvar a 2/3, ¿verdad? Mucho más que puedo decir de esto, pero hay que seguir adelante. Número 5. Ayúdame, Señor, a terminar. Juicio de las naciones. Ok, el juicio de las naciones. Vamos a Mateo 25. Mateo 25. Así es cuando regresa Jesucristo a Armagedón. Y cuando regresa Jesucristo a Armagedón, Él va a juzgar a las naciones. Aquí está Armagedón. Regresa Jesucristo en un caballo blanco y mata al anticristo. Y está puesto el diablo y el anticristo y el falso profeta en un lago de fuego. Y Mateo 25 habla de esto. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria allí, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Viene en Armagedón a sentarse en su trono para reinar por 1000 años, en el milenio. ¿Y qué va a decir? Dice, y serán juntadas delante de él todas las naciones, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor sus ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda.
Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos del Padre, heredad del reino aparejado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui extranjero y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te venimos hambriento y te dimos de comer, o sediento, o te dimos de beber? ¿Cuándo? Y estaba preguntando: ¿Cuándo decimos tales cosas? 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Vendrá Jesucristo a Armagedón. Cuando viene Él va a ponerse en su trono y Él va a juzgar las naciones. Y ahí están las naciones, y va a tener sus naciones como ovejas y como cabras. Y las naciones que Él dice que son como cabras, Él va a poner y echar aquí en el infierno. Mire lo demás ahí. Versículo 46. Y estos serán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Echarán las naciones que no apoyaban a sus hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? Los judíos. Entonces es importante que nosotros apoyamos a los judíos. Bueno, yo voy a salir al rapto, entonces para mí ¿qué importa? Pero si tú no vas al rapto, tú debes estar muy amigable a los judíos. Porque cuando viene Armagedón, Dios, Jesús, va a... vamos a ver. 3, puse 3 aquí, debe ser 4, lo siento. 5 debe estar aquí. Dios va a juzgar a las naciones que no apoyen o ayuden a los judíos. Bueno, hoy en día yo puedo pensar en muchos en el Medio Oriente que odian a los judíos. Las naciones musulmanes, los de Islam, odian mucho a los judíos. Pero hay naciones que ayudan a los judíos, a la nación de Israel, a los Estados Unidos, Honduras, Guatemala, quien sea. Pero hay otros que son amigos con la nación de Israel hoy. Entonces siempre estoy pensando, ¿de ahí está hablando? Bueno, no sé, pero es interesante. Bueno, número 6. Bueno, hay que continuar, ¿verdad? No quiero ir muy largo. Aquí es de Satanás. Bueno, me gustaría dar mucho más versículos, ¿verdad? Pero tengo que ir un poco rápido. Pero esto es el número 6, cuando Jesús va a juzgar a Satanás. Y esto pasará aquí, número 6. Y número 6 está aquí al fin del milenio. Y vamos a ver por qué le digo el fin. Bueno, podemos poner aquí primero, porque cuando viene Armagedón, a Satanás está puesto en el infierno. Pero Dios permite que sale, y después que sale de 1000 años, otra vez está puesto. Bueno, leo rápidamente de esto y debemos terminar con el último. Vamos a Revelación o Apocalipsis. Y en Revelación capítulo 20, versículo 1 leímos: y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y le arrojó al abismo, y le encerró y selló sobre él, porque no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Entonces, regresa Jesús a Armagedón. Satanás está vencido con la batalla de Armagedón y está puesto por 1000 años Satanás en el abismo. Pero yo no sé por qué, pero Dios permite que él sale al fin de los 1000 años, del milenio. Se llama milenio porque es de 1000 años. Y mire lo que dice, versículo 7. Y cuando los 1000 años fueran cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Yo no sé por qué, pero Dios hace lo que Dios quiere hacer. Y saldrá para engañar las naciones que están en las 4 esquinas de la tierra, Gog y Magog, a fin de congregarlas para la guerra, el número de las cuales es como la arena del mar.
Y subieron sobre la anchura de la tierra y cercaron al campamento de los santos y de la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Muy poco tiempo tiene él y ya otra vez destruido. Gracias a Dios que estoy en el lado de Jesús, porque Jesús siempre gana, ¿verdad? Satanás no. Dice, el diablo y los engañaba, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre jamás. Adiós, diablo. Amén. Bueno, la Biblia nos enseña que después de esto, Dios va a destruir la tierra. Y va a hacer después una tierra nueva y cielos nuevos. Pero al fin del milenio, vamos a tener el último juicio. Y esto se llama el juicio de los perdidos. De todos que son perdidos. Esto se llama el juicio desde el trono blanco. El juicio desde el trono blanco. Y va a acontecer después del milenio. Y esto es lo que la Biblia dice de esto en Revelación capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, y delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi los muertos pequeños y grandes que estaban de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte, el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Todos que no fueran salvos van a salir del infierno y estar delante del trono de Dios. Y serán juzgados. Y dice, versículo 14, y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Los que no son salvos van aquí. Y algún día van a salir allí para ver juzgados. De allí echados en el lago de fuego. Por esto es tan importante, tan importantísimo ser salvo. Aceptar a Cristo como su Salvador. Terminaremos con 1 de Pedro 4. Así son los 7 juicios. Y en 1 de Pedro 4 leímos el versículo 7. Porque ya es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué fin será el de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Bueno, el Evangelio es lo que salva. El Evangelio es 1 de Corintios. El Evangelio es 1 de Corintios 15, 1 al 4. Hay que leerlo. Es como Cristo murió por nuestros pecados. Tú tienes que decidir. ¿Pago yo por mis propios pecados en el infierno? ¿O recibo yo el Evangelio por fe? Y recibo yo el pago de Cristo. Porque Él ya pagó por mis pecados. Si yo acepto el Evangelio, yo voy al cielo. Yo no voy al infierno. Pero si rechazo el Evangelio, la sangre de Cristo, al infierno voy. Y aún más dice ahí. Dice, y si el justo es dificultosamente salvo, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Allí van a estar. Entonces mi pregunta es, ¿eres salvo tú? ¿Conoces a Dios como su Salvador? Así Cristo pagó ya. Y Dios juzgó los pecados de todo el mundo.
Si recibes a esto, tienes perdón de pecados y va al cielo a morir. Y tiene oportunidad de ganar, pues, galardones en el cielo. Hay que vivir santo en esta vida o Dios te va a buscar aquí en su cuerpo, pero el alma está salvo. Algún día, después del rapto, Dios va a buscar a Israel. Después las naciones, después el diablo, después a los que no son salvos. Aquí es donde van a estar delante de Dios y van a dar cuenta a Dios por sus pecados. ¿Eres tú salvo? Pues gracias por ver este video. Dios te bendiga. Adiós.